¿Se necesita el pasado para poder tener un futuro compartido? La pregunta es a propósito de la Convención Constitucional. Siempre postulé la reforma de la Constitución del 80, no solo por su origen, y también por razones prácticas. Nunca se legitimó como ocurrió en el pasado con la de 1833 y la de 1925. Tampoco el hecho de que fuera la más reformada de la historia de Chile. Seguía vinculada a un pasado donde los acontecimientos de 1970 a 1973 habían motivado esta constitución. Era la respuesta a lo que allí ocurrió y quienes la redactaron esperaban que no se repitiera. También mi postulado de la regionalización o la descentralización de Chile necesitaba una profunda reforma constitucional. Pero siempre supuse que eso se iba a dar en el Congreso. Incluso cuando Chile cambió de sistema electoral, pensé que ese Congreso podía ser constituyente para que la gente fuera electa con ese propósito. No se dio así y se tomó el camino que todos conocemos. Pero hay cosas que me complican. Uno de ellos es el tema del pasado. Los países necesitan una historia compartida, a ser revisada, a ser rediscutida y discutida, pero la necesitan. El problema es cuando aparecen los deseos de refundación, es decir, el llamado adanismo, de Adán. La historia parte conmigo, con nosotros. Se hace todo de nuevo desde una hoja en blanco y desde cero. Y la historia no es así. Chile es una construcción no solo en el Imperio Español, sino como república que es compartida. Muchas cosas causan vergüenza, pero también es la historia de un progreso que se hace en conjunto. Pero ¿qué pasa cuando se rechaza todo ese pasado en común? El Estado-Nación no siempre ha existido. Es en la historia, una creación relativamente moderna. Parte en el mundo después del Congreso de Westfalia, pero también después del quiebre del Imperio Español. Aún así se consideró el pasado. Se hizo a partir de los virreinatos y de las capitanías generales. ¿Qué pasa cuando toda la historia, en cierto modo, se quiere desconocer y se cae en lo mismo que se ha criticado? Se considera el origen de esta convención por muchos de los convencionales no el acto democrático en el que fueron electos, sino un acto de violencia en octubre de 2019. Se hermanan con lo que tantos criticaban. Se hermanan también cuando se quiere prohibir o negar a aquellos que piensan distinto para redactar o para contribuir a esa nueva constitución. La historia debe ser recordada para que no sea olvidada, pero no se puede partir de cero, no se puede ignorar lo que el país ha hecho y lo que se ha hecho antes de la aparición de ciertas ideas. Es lo que está detrás del debate de Baquedano. Por cierto, se puede discutir la figura de Baquedano, pero también hay que aceptar que pocas personas han tenido tanta influencia en la historia de Chile y en la conformación de lo que entendemos actualmente como Chile. No solo por su participación en la Guerra del Pacífico, que incorporó territorios en el norte, sino también en la Araucanía en el sur. Los chilenos alguna vez lo apreciaron tanto que vieron en él la salida a la guerra civil que nos asoló a fines del siglo XIX. Sin embargo, hoy día se quiere partir de cero, de nuevo. Y eso es un problema cuando lo que se quiere es reformar la constitución de un Estado-nación. Y más que una nación y una mayoría, se piensa en la agregación de múltiples minorías. Es una tendencia internacional, pero trasladado a Chile significa cuestionamientos hacia el tipo de democracia que queremos construir. El pasado está a ser para estudiado, analizado, no cancelado ni suprimido como está en la cabeza de tantos. Hay en cierto modo un complejo también de emperador en algunos de quienes fueron electos a los constituyentes. Eso de que hay elementos de la ley
y limitaciones que no se aplican a ellos. Ese complejo de emperador, de Adán, de partir de cero y desde nuevo, de que la creación parte en esta forma de refundar y no proponer para que el soberano, para que el pueblo decida en definitiva la propuesta de constitución. El pasado está a ser para analizado, pero no está para ser cancelado ni para ser modificado. Es un país y un proyecto en común y necesitamos esta historia para poder tener también un futuro en común. Soy Ricardo Israel en mis comentarios y si le gustó, compártalos y suscríbase por esta vía a este canal.